grabar la clase. Lo vamos a grabar para el bien de los que tal vez no se pueden conectar esta noche, para que puedan escuchar y crecer en la fe junto con nosotros. Entonces ya vamos a revisar el video. Yo puse para ustedes una pregunta para considerar mientras que veían el video. Aquí tiene la pregunta: ¿quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos o los llamados publicanos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Puedo decirlo, pastor? Por favor, Narda. En la actualidad son los que están gobernando o los que están dentro del gobierno, como antes, ¿no? Que son los publicanos, o como aquí en México, la Hacienda, que son los que recaudan el dinero, o por ejemplo de las casetas y todo eso, son los recaudadores de dinero, o sea, los que reciben el dinero o impuesto. Ok, gracias, Narda. Entonces, ellos, sí, su trabajo era recibir el impuesto. Pero, ¿por qué fueron odiados los publicanos, los recaudadores de impuestos? Odiados en la sociedad en el tiempo de Jesús. ¿Saben por qué? Marlene iba a decir algo. Tiene el micrófono desactivado. Otra persona también. Pastor, ¿por qué no son honestos? Sí, entonces en ese tiempo los recaudadores bueno, no eran honestos, y también, tal vez peor, trabajaban ellos con el gobierno foráneo, extranjero, de los romanos. Odiado el gobierno romano, y ellos trabajaban con ellos y eran muy corruptos, recibiendo más dinero que tenían que recibir, ¿verdad? Entonces, en esos dos lados eran las personas más odiadas. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son como ellos? Odiados en la sociedad o menospreciados, considerados los peores pecadores de la sociedad hoy en día. ¿Qué piensan? ¿Quiénes son las personas más considerados pecadores tal vez en la sociedad donde ustedes viven? Tenemos personas aquí de 4 países. ¿Qué dicen en tu país? ¿Qué son las personas consideradas más pecadores, más impuros? Pastor, ¿puedo decirlo? Claro que sí, nada. Son los presidentes o los gobernadores. Sí, tal vez los gobernadores, especialmente los corruptos, ¿verdad? Sí, Entonces, si hay gobernadores corruptos, si hay personas que están en posición de poder, que se abusan de su poder, son personas odiadas, son considerados muy pecador, muy traidor de su país. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras personas considerados pecadores donde ustedes viven? Bueno, mientras que piensen en la pregunta, voy a dar la bienvenida a Emanuel. Emanuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, y un saludo a todos. Gracias, Emanuel. Y saludos también a Martín. Martín, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches a todos, listos para el estudio bíblico. Muy bien, nosotros también, Martín. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con algo más de esta pregunta? Porque creo que es muy importante para entender la historia. ¿Quiénes son personas así de nuestra sociedad? Y nada nos dijo, y con razón, a gobernadores corruptos que roban del pueblo para enriquecerse a sí mismo. Pero ¿qué más?
Yo digo también, a veces, especialmente pienso en Mateo 21, 23, cuando habla de los publicanos y rameras o prostitutas. Son personas, entonces ellos consideraron los recaudadores de impuestos tan malos, tan pecadores como rameras o prostitutas, y así fueron como pecadores del punto de vista del pueblo, ¿verdad? Todavía las tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, personas así, considerados pecadores, son las personas con quienes Jesucristo pasaba tiempo. En la historia de hoy, del video, vieron a Jesucristo la historia cuando él llamó a Mateo para ser uno de sus discípulos. Mateo era recaudador de impuestos. Entonces, una persona tan mala que se consideró una persona así como si fuera tan pecador como prostituta en su sociedad. Entonces, Jesucristo llamó a él desde su mesa de trabajo de cobrar impuestos para ser su seguidor, uno de los 12. Entonces, y vemos a Jesucristo no solamente llamándolo, sino pasando tiempo con él, hablando con él, pasando tiempo con él y otros cobradores de impuestos. Dice muchos cobradores de impuestos ahí con Jesucristo. Entonces vemos este hábito de Jesucristo que también es un hábito nuestro. Entonces, en esta historia, lo interesante, la historia que estudiaron en el video, vemos 3 cosas. Los voy a mencionar. 1, vemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Vemos nuestra salvación. Sabemos que nosotros, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, han pensado en otras personas como, esa persona es pecador. Como si no fuéramos nosotros, ¿verdad? Pensando mal en ellos o tal vez no hablando con ellos por lo que piensan de ellos en nuestra sociedad. Pero Jesucristo no. ¿Y por qué vivió la vida perfecta? Para nuestra salvación. Porque Jesucristo vivió la vida perfecta que no hemos vivido. Nosotros recibimos su perfección como toga de justicia. En cambio, Él recibió nuestro pecado y el castigo de nuestro pecado. Entonces, cada vez que vemos a Jesucristo viviendo la vida perfecta, vemos nuestra salvación. Él vivió la vida perfecta para nosotros, para vivir perfectamente en nuestro lugar. 1. 2. Vemos nuestra salvación en Jesucristo allí, amando perfectamente a Mateo y a los otros cobradores de impuestos, amándolos perfectamente con amor perfecto, que es nuestra salvación. También vemos otra cosa, vemos nuestra motivación. Primera de Juan 4, versículo 19, dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Jesucristo nos amó y eso nos motiva a amar a nuestro prójimo. Él nos salvó. Nuestra motivación es el gran amor de nosotros para nosotros. Así que nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Sean quien sean, ¿verdad? Entonces, si es una persona del punto de vista de nuestra sociedad que es pecador, vamos a querer hablar con ellos, amar a ellos como Jesucristo amó a nosotros. Y hay otra cosa también. Jesucristo es nuestra salvación, es nuestra motivación para amar a los demás y también es el ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a amar a otros? Vemos el ejemplo aquí de Jesucristo. Estando en la casa del cobrador de impuestos, pasando tiempo con él, hablando con él y los otros supuestos pecadores en la vista de la gente, Jesucristo nos da el ejemplo de mostrar amor para los demás por pasar tiempo con todos,
no obstante en qué segmento de la sociedad están, vamos a querer estar con ellos como nuestro ejemplo, Jesucristo, ¿no? ¿Quién es nuestro Salvador? Entonces Jesucristo, en una sola historia, vemos Él como nuestra salvación, nuestra motivación y nuestro ejemplo también. Pero hay que empezar que Él es nuestro Salvador, porque va a ser en tercer lugar en que Él va a ser nuestro ejemplo. Como sus seguidores, vamos a querer seguir su ejemplo también. Entonces ya estamos hablando de cómo vivimos como discípulos de Jesucristo. Ya hemos hablado de hacer el bien. Hemos hablado de ojos abiertos en la lección pasada, Jesucristo con la samaritana. Hoy vamos a ver a Jesucristo hablando con Mateo y vamos a hablar de cómo es un hábito del discípulo hablar con la gente, cómo lo hacemos. Pero antes de seguir adelante, vamos a dar la bienvenida también a Eric. Eric, que está aquí con nosotros. Bienvenido a la clase, Eric. Gracias, buenas noches, bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias. Sí, un gusto estar aquí también para estudiar la palabra con usted. Y también Marley está aquí con nosotros. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y Julia también. Julia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Muy bien, entonces, hoy estamos hablando de este tercer hábito del discípulo. Ya vamos a hablar en este curso de 5 de los hábitos. Entonces vamos a querer que no solamente los estudiamos, sino también los ponemos en práctica, viendo que así son los discípulos. Y vamos a querer vivir todos los días haciendo el bien para nuestro prójimo, con ojos abiertos como Jesucristo en Samaria y hablando con la gente como discípulos de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar un poco más del tema. Aquí tenemos una pregunta. ¿Quién nos puede leer la pregunta que tenemos ahí en la pantalla? Lo leo yo. Por favor. ¿Cómo las acciones de lo que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? Ok, entonces, ya hemos visto las acciones de las últimas lecciones, ¿verdad? ¿Cómo nos conducen estas acciones a la acción de hoy? Para repasar, las acciones son hacer el bien y ojos abiertos. ¿Cómo nos van a conducir a hablar con la gente estas acciones? Bueno, Sí, Eric. si no tener temor ni perjuicio sobre la gente, siguiendo el ejemplo de Cristo, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? No creernos nosotros como distantes o orgullosos porque hemos conocido a Cristo y tenemos la salvación, sino con la misma misericordia y el amor con que Cristo nos amó. Podemos amar a la gente y eso nos hace, a tratar de hacer el bien y tener los ojos abiertos hacia aquellas personas que necesiten de Dios. Sí, gracias, Eric. Entonces, no pensando en su lugar en la sociedad, con ojos abiertos, vamos a ver las oportunidades para hablar con la gente, como Jesucristo con Mateo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Eric. También, ¿quién más? ¿Marley iba a comentar? No, pastores, perdón, no iba a comentar nada, pero Está estoy de bien. acuerdo con mi hermana. Está bien. Gracias. Ok. ¿Narda? Que tenemos que ser honestos, aprender a ser verdaderamente, pues, como el Señor, porque a veces pues sí cometemos errores, ¿no? Pero tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo que
redarguye en nuestros corazones y nos hace tener temor a Dios. Pero sí tenemos que tener sed y hambre, como dice el Señor, de hambre de justicia, para que nosotros podamos llevar el evangelio a las personas que Dios nos va a poner en el camino. Sí, y así es. Y a mí me gustan las últimas palabras que utilizó Narda. Las personas que Dios nos pone en nuestro camino. Entonces, si estamos haciendo el bien con nuestros ojos abiertos, sin decir nada, sin tener que empezar la conversación, hay personas que nos van a preguntar de dónde viene nuestra confianza, por qué hacemos el bien. Y con ojos abiertos vamos a tener las oportunidades, vamos a poder tener oportunidades sin tener que hablar con personas en la calle, bueno, desde la nada. Y está bien hablar así, entonces, hablar con una persona en la calle sin haber dicho nada antes, pero muchas veces si estamos haciendo el bien, si tenemos ojos abiertos, vamos a ver oportunidades. Dios nos va a poner en nuestro camino personas con quienes podemos hablar. Entonces, es la Biblia habla de hacer brillar nuestra luz, ¿verdad? Ahí lo hacemos por hacer el bien y con ojos abiertos vamos a ver las oportunidades y vamos a tener oportunidades para hablar con la gente sobre Jesús si quieres. Okay. ¿Algo más? ¿Otros comentarios sobre esta pregunta? Muy bien, entonces, ahora vamos a leer Colosenses 4, 5 a 6. Vamos a verlo de la Reina Valera 60. Aquí está en la pantalla, si tienen la Biblia en la casa. ¿Quién nos puede leer? Colosenses 4, 5 a 6. Obviamente. Yo, pastor. Lo digo Sí, por favor. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas gracias, Julia. Entonces, vamos a pensar más en esta frase interesante que tengo en letras más grandes. Sazonada con sal. Es una frase muy interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Esa es la pregunta. ¿Qué significa sazonada con sal? Pues como darle sabor a algo, ¿no? En este caso, a la comida se sazona con sal cuando está muy sin sabor. Sí. Entonces, si la comida tiene sal, hay un poco más sabor. ¿Y qué? Cuando dice que aquí que vamos a querer que nuestras palabras son sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir eso? Qué bonito, comprendo. Sazonada con sal. ¿Qué tipo de palabras vamos a tener sazonados con sal? Pastor, Sí, por favor, Eric. bueno, yo creo que eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Pienso yo que en oración Dios nos da gracia y con el conocimiento de la palabra el Espíritu Santo nos ayudará a dar la respuesta correcta con amor, con gracia, con unción, ¿verdad? Algo que llegará al corazón de la persona. Sí, entonces, y utilizó la frase como palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que, como nos dijo antes, sal da sabor a la comida y nosotros como creyentes vamos a tener un cierto sabor de nuestras palabras, van a tener un cierto sabor, ¿verdad? Jesucristo, este no es el único lugar, el único versículo en la Biblia que utiliza esta frase de sal.
Jesucristo mismo en Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos el sabor de Cristo en la tierra, ¿verdad? O el Espíritu Santo a través de su palabra nos da una cierta manera de hablar que va a ser distinto, ¿verdad? Distinto que una persona que no es creyente. Entonces nosotros somos el sabor de Jesucristo. También hablando de las palabras en Efesios 4:15, Pablo, que también bajo la inspiración del Espíritu Santo nos anima a hablar el amor con la verdad. Entonces vamos a balancear la manera de hablar del creyente va a ser amor con verdad. Entonces vamos a decir la verdad, y la verdad es que somos pecadores que necesitan un Salvador, pero vamos a hablarlo en una manera balanceado, siempre con amor, verdad y amor. Entonces esta es la manera en que hablamos los cristianos, sazonado con sal, es que vamos a tener el sabor de Jesucristo. Pensamos en cómo habló Jesucristo. Él sí pasó tiempo con los supuestos pecadores, pero siempre él habló del amor, del pecado, del pecador, y también que es verdad, pero con mucho amor, mostrando el amor que él tenía para la humanidad. Bien, ¿algo más sobre esta frase sazonado con sal? Creo que sazonado también podríamos estar relacionando a sabiduría, ¿no? Hablar con sabiduría para las personas. Sí, Marley, sí, otra cosa también, sabiduría. Entonces, y eso está conectado a la palabra de Dios de que habló Eric también. Y entonces, ¿de dónde va a venir nuestra sal, el sabor de nuestras palabras? Si no es de la palabra de Dios que da sabiduría a los demás, una sabiduría que no es natural, pero es distinto, que viene de Dios. Muy bien. ¿Puedo decirlo, pastor? Sí, Narda. Dios, como dijo el hermano, el Espíritu Santo es el que intercede o interviene, porque Él nos pone las palabras en la boca cuando nosotros le vamos a hablar a las personas de Jesús. Él es el que nos pone las palabras para que nosotros le hablemos de Jesucristo, quién fue Jesucristo, qué hizo por nosotros. Sí, gracias, Narda. Entonces, una vez una persona, y a mí me gusta eso, ¿qué es lo que nos llena? Entonces, si uno tiene si tenía en este café aquí, nadie lo sabría mientras que hasta que choquemos con yo y otra persona. Y van a ver lo que está en el vaso, ¿verdad? Si es café, van a ver el café en mi camisa. Y si nosotros andamos siempre llenos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar cuando chocamos con otra persona? Van a ver lo que nos llena. Si somos llenos del rencor, de ira, de pensamientos malos, van a ver el rencor, el odio, todas esas cosas. Si andamos llenos del Espíritu Santo, que es, y su herramienta es la palabra de Dios. Si somos llenos de la palabra de Dios, ¿qué van a ver? Van a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Y van a ver que nuestro contenido está sazonado con sal en estas situaciones. Sí, bien. Gracias, Narda. ¿Algo más? Ok. Sí, entonces, hay otra pregunta aquí. ¿Quién nos puede leer la pregunta? Es una pregunta muy larga. ¿Quién nos puede leer la pregunta que tienen ahí en la pantalla? ¿Puedo leer yo, hermano? Por favor, Elizabeth. Hay quienes tienen el don de hablar con la gente. A veces llamamos a estas personas extrovertidas. Sin embargo, a medida que hablamos del
hecho de que los discípulos hablan con los demás, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Gracias, Elizabeth. Entonces, para contestar la pregunta, entonces estamos hablando con los extrovertidos. Queremos hablar con los demás, hablar con la gente, pero hay advertencia y también hay aliento para personas así. Y tal vez ustedes son personas así que son extrovertidas, que siempre desean hablar con la gente alrededor. Entonces, hay que pensar pero ¿cómo voy a hablar? Hay advertencia, aliento en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Efesios 4, 25 a 32, que tiene algo que decir a las personas extrovertidas. ¿Quién nos puede leer Efesios 4, 25 a 32? ¿Puedo hacerlo? Por favor, sí, Elizabeth. Efesios 4, 25, 32. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Y un poco más, por favor, Elizabeth. ¿Que lea? Sí, por favor, sigue leyendo, por favor. Hay un poco más. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, gracias Elizabeth. Entonces, pensando en nuestra pregunta sobre los extrovertidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene aquí para decir en Efesios 4, 25 a 32? ¿Qué tienen que decir a las personas extrovertidas? Entonces, ¿qué hay? Advertencia aquí y también aliento. Pensando en estas palabras. Una de las advertencias que hay es que no mintamos, que hablemos con la verdad. Muy bien, sí, gracias al bueno, Dios, entonces este hábito es hablar, pero queremos que hablar en una manera honesta. Bien, gracias Elizabeth. Narda también iba a comentar. Sí, pastor, ahí nos está diciendo el hermano en Efesios que pues que tenemos que dejar de ser lo que éramos antes y que pues si nosotros queremos ser luz, tenemos que demostrar con hechos que verdaderamente somos nuevas criaturas, cambiando nuestra forma de ser. Si pues, antes éramos enojones, pues pedirle a Dios que nos ayude. Si somos gritones o todas esas palabras que están ahí en Efesios, pues tenemos que ser diferentes. Y si tenemos enojo con los demás, pues ponernos a cuentas, como dice el Señor. Primero ponte a cuentas con tu hermano y luego vienes a verme. Eso es lo que tenemos que cambiar y pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio y puro para que seamos a su imagen y semejanza de Jesús. Así es, gracias Narda. Y bueno, y entonces lo que nos llenó antes fue la amargura, enojo, ira, gritería, las cosas comunes a la naturaleza pecaminosa.
vamos a querer otras cosas en su lugar ahora, ¿verdad? Ok. También Juan Manuel está aquí con nosotros. Juan Manuel, buenas noches, bienvenido a la clase. Hola, hola, buenas noches. Estamos estudiando. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Estamos estudiando el hábito del discípulo de hablar con la gente y cómo hablamos como discípulos de Cristo. Basado aquí en esta pregunta en Efesios 4, 25 a 32. Entonces, ¿qué es la advertencia para la extrovertida aquí? Creo que es no hablar con una manera que sea de amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, como antes, ¿verdad? ¿Qué más? Pastor, dice que no pronunciemos palabras obscenas, dice. Y porque dice que si hablamos nosotros de esta manera, vamos a entristecer a contristar al Espíritu Santo, a entristecerlo. Entonces, debemos de hablar con la verdad, no mentir. Debemos, si nos enojamos, dice, enójense, pero no pequen. Y también dice que no hablemos palabras obscenas para no entristecer al Espíritu Santo, porque desechar todo eso, porque vamos a traer amargura a nuestra vida, y con la amargura viene todo lo demás, el enojo, la ira, la gritería, la calumnia y todo tipo de maldad. Sí, gracias, Julia. Entonces, nuestras palabras van a expresar el Espíritu Santo que está aquí, que está en nosotros, ¿verdad? Y bueno, y vemos aquí que no nombra cuáles son las palabras obscenas que no debemos utilizar. Y sabemos que las palabras obscenas son distintas en un país a otro. Entonces, Julia, las palabras obscenas ahí en Chihuahua, México, pueden ser diferentes que las palabras obscenas que están donde está Marlene, que está en Nicaragua, ¿verdad? Pero no vamos a nombrar todas las palabras obscenas. No es el propósito de la clase. Pero la segunda parte del versículo 29 nos dice cómo debemos hablar. Entonces dice que vamos a decir palabras de bendición. Que son de bendición, que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los oyentes. Entonces, ¿estoy edificando la fe de otra persona con mis palabras o no? Y palabras obscenas no van a edificar a nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en una manera que va a ayudar a otra persona. Muy bien. Creo que Martín también iba a comentar. Martín. Sí, precisamente iba a decir que aparte de lo que dijeron todos los hermanos y hermanas, bueno, usted ya me lo ganó, pero sí, hay que hablar de cosas que edifiquen, que contribuyen al crecimiento tanto espiritual como la nueva criatura que es llena de bendición. Entonces, usted mismo lo dijo, hay que hablar pues con palabras que edifiquen. Esa era la opinión mía, ¿no? Entonces, hay que ser productivos, pero no en todos los sentidos, pero aparte productivos en el sentido espiritual. Hay que edificar, no hay que decaer, no hay que tumbar el edificio. Que nuestras palabras sean llenas de bendición, llenas del Espíritu Santo, como decían los compañeros, pero también que contribuyan a que la persona diga, esta persona ya cambió, claro, el Espíritu Santo me cambió, y hay que edificar para que ellos crean en nosotros y nosotros ser el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros mismos. Sí, muy bien dicho. Gracias, Martín. Y creo que usted es extrovertido, ¿verdad? Entonces, una persona sí tiene un don de Dios. Entonces, hay que usarlo. Bueno, tenemos la oportunidad de usar este don para la edificación de otras personas, ¿verdad? En la manera de hablar. Muy bien. Gracias. Gracias, Martín. ¿Otros comentarios? Entonces, pensando aquí en nuestra pregunta, la advertencia
sería que no todas las conversaciones son buenas, ¿verdad? Otro Sí. comentario. Pastor, meditando en todo lo que están diciendo los hermanos, la pregunta en el pasaje bíblico es muy amplio, trae una exhortación fuerte al corazón, porque, porque habla del testimonio, ¿verdad? Esto habla de testimonio, el testimonio habla más que las palabras, y a la misma vez, para una persona que tenga facilidad de expresión, a veces tiene que hablar mucho, y en abundancia de palabras, pues también salen cosas que no son buenas. Habla también, creo que, de guardar el corazón, porque de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces es una relación muy bonita con el ser interior y lo que puede edificar la vida de otras personas o lo que les puede dañar la vida de otras personas, porque quizás tengamos un mensaje muy bonito, quizás tengamos el don muy bonito, pero quizás acabamos de dañar el mensaje con unas palabras antes que no edificaron, ¿verdad? Y se le resta importancia y poder el mensaje que podía llevar al corazón de la otra persona. Sí, muy bien, gracias, Eric, y especialmente este punto, hay que guardar el corazón, ¿verdad? Eso es de donde viene el enojo, la ira, amargura, todo eso. Entonces empezamos con el corazón y es solamente el Señor, el Espíritu Santo, que cambia el corazón para que empiece con un corazón bueno, y de ahí vienen palabras buenas, que edificantes para los demás. Muy bien. Gracias, Eric. ¿Algo más? Entonces, creo que ya mencionamos las advertencias, que no todas las conversaciones son buenas. Entonces, si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Pero también hablamos del aliento, que hablamos con amor, que decimos cosas que son verdaderas y edificantes. Y así vamos a ayudar, vamos a edificar, vamos a ayudar a otra gente a crecer. Muy bien. ¿Algo más? Ok. Otra pregunta aquí. Hoy edificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulos todos los días. Pero ¿cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? Entonces hay personas extrovertidas que para ellos es muy fácil hablar, pero hay personas que tal vez no es su don hablar con la gente, especialmente hablar con los desconocidos. Entonces, ¿cómo es esta acción de un discípulo no limitado a las personas que son extrovertidas? O para decirlo de otra manera, ¿cómo pueden utilizar sus dones para hablar con la gente, los que no tienen ese don de siempre hablar con todos? Julia, ¿iba a comentar? Pastor, a veces nada más con el testimonio conozco mucha gente que es buena para hablar, pero su forma de ser es muy bonita. A veces un abrazo, un saludo, un Dios te bendiga, todo eso cuenta mucho. Sí, Julia. Gracias, Julia. Es un poco difícil, no tenemos una conexión muy buena, pero creo que decía algo del testimonio. Y esto es lo que dice 1 de Pedro 3:15. Manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto antes aquellos les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, puede ser que nosotros siempre tenemos que comenzar la conversación, pero hay otras personas que nos van a preguntar. Entonces, podemos estar listos, aún las personas que no tienen ese don. Para ser honesto,
mi esposa tiene un don de poder hablar con cualquier persona. Ella siempre está hablando. Emanuel conoce a mi esposa, que es una persona muy extrovertida. Entonces, ella tiene el don de hablar con todos. Y yo no tanto, pero todos nosotros tenemos, todos los cristianos, Dios nos llama a hablar con la gente de una manera que en 1 de Pedro 3:15, en que vamos a estar listos para hablar de la esperanza que tenemos. Y eso sería, como Julia dice, un testimonio. Yo tengo la esperanza que Jesucristo me va a dar la vida eterna por todo lo que Él hizo y por medio de la fe en Él. Entonces podemos expresar la esperanza que tenemos eso puede ser el uso de hablar con la gente, practicar este hábito para siempre estar listos para dar la esperanza que tenemos. ¿Algo más? ¿Otro comentario sobre esta pregunta? ¿Algo más? Herbert, Emanuel, Marley, David, Juan Manuel, Yo Eric. creo que Sí, puedo Marley. hablar. Sí. Ahorita no sé dónde, pero sí la Biblia también dice para sermos hospitaleros, ¿no? Y muchas veces no logramos hablar, por, en mi caso, cuestiones de idiomas, ¿no? Pero si somos hospitaleros, es como la hermana dijo, y damos nuestro testimonio, podemos también mostrar cómo hablar de esa esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Sí, así es, Marley. Gracias. Entonces, cualquier creyente, Dios nos llama a estar preparados, listos para aprovechar las oportunidades que tenemos. Entonces, muchas veces personas nos van a preguntar, Narda. Yo lo que entendí, pastor, es que Dios, bueno, ahí dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo somos, o sea, la gente va a voltear a vernos, como dicen, ¿no? Cuando dicen que somos cristianos, van a voltear a vernos todos y nos van a empezar a ver en qué momento caemos, ¿no? Pero ahí el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar atentos, que tenemos que estar expresándolo todo con mansedumbre, ser mansos, como dice el Señor Jesucristo. Así es, Narda. Gracias. Entonces, una persona que no es muy extrovertida, tal vez tiene esa posibilidad de ser una persona muy mansa, una persona que va a siempre, expresarse en una manera humilde, pero con el corazón de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Sí, gracias, Narda. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? También yo pienso en las palabras de Santiago 1, versículo 19. ¿Alguien tiene una Biblia en la mano para leernos Santiago 1, 19? Si no, yo también tengo mi Biblia siempre conmigo. Lo tengo, pastor. Sí, por favor, Manuel. ¿Uno qué, perdón? 19. Ok. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, una persona que tal vez no es una persona que habla mucho, va a poder escuchar y eso es la sabiduría que nos da Santiago 1:19, que ser tardo para hablar no es algo malo, ¿verdad? Y una persona sí va a escuchar, va a saber tal vez un poco más de la persona y va a poder usar una historia bíblica que aplica a la persona por haber escuchado primero, ¿verdad?
Entonces también es otro don que puede utilizar una persona que no es muy extrovertida. Bien, gracias a Manuel. ¿Otro comentario sobre la pregunta? Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, esto es de Romanos 10:17, donde dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, vemos la importancia de hablar con la gente, ¿verdad? Porque cuando hablamos, podemos hablar de la palabra de Dios y una persona puede escuchar el mensaje y así viene la fe. Tan importante el hablar de la palabra de Dios, porque así viene la fe, ¿verdad? La palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, el evangelio. Entonces, cuando hablamos con la gente, no solamente nos anima esta lección de hablar con la gente de cualquier cosa, siempre queremos hablar con ellos con palabras sazonadas con sal, con el mensaje de Jesucristo. Somos el sabor de Jesucristo en el mundo, ¿verdad? Y entonces nuestras palabras, las palabras de las cuales proviene la fe, son los que hablan de las buenas noticias de Jesucristo. Que el Hijo de Dios vino, vivió la vida perfecta, sufrió el castigo de nuestros pecados, murió por nosotros, resucitó para probar su victoria, y en Él tenemos la vida eterna por medio de la fe en Él. Entonces, algo sencillo, así y así el Espíritu Santo obra en el corazón, aún en el corazón duro de una persona que ya no tiene fe, pero es una oportunidad. Pero hay otra cosa importante, ¿verdad? Si vamos a hablar con la gente como discípulos de Jesucristo, vamos a querer hacerlo en una manera en que hablamos la verdad. No, y si vamos a ser los mensajeros de Jesucristo, tenemos que saber qué es el mensaje. Entonces, eso nos lleva al proyecto final del curso. Vamos a tener un proyecto final un poco distinto en este curso. En los otros cursos que han tomado, generalmente el proyecto final ha sido algo sobre enseñar a otra persona una historia bíblica, que es algo muy bueno. Pero vamos a querer también enfocarnos en este curso de un hábito bueno del discípulo, que es escuchar a Jesús, ¿verdad? Recibir su palabra, donde Él habla a nosotros. Entonces, el proyecto final va a ser una oportunidad para leer la palabra de Dios con otros que están haciendo lo mismo, las personas de esta clase. Lo que vamos a hacer es, en esta clase, en vez de cerrar el grupo de WhatsApp al fin de la clase, vamos a mantener el grupo y durante 8 días vamos a leer el Evangelio de Marcos, que tiene 10 capítulos. Entonces, vamos a leer el libro de Marcos, sus 16 libros, o sus 16 capítulos tras 8 días, 2 capítulos al día, y cada día vamos a comentar sobre lo que hemos leído como grupo, para usar nuestras palabras, aún palabras de mensajes de WhatsApp, para edificar a otras personas en el grupo. Tras 8 días vamos a leer el libro de Marcos y va a ser el proyecto de esta clase. Y así los que realicen fielmente esta tarea, este proyecto de estar en el grupo comentando, leyendo, va a ser una persona que va a ser aprobado, que ha aprobado la clase. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto? Una pregunta, pastor. Muy bien. Sí. O sea, ¿va a ser en el transcurso del día que nos vamos a comunicar entre hermanos? ¿O va a haber una hora
para que nos podamos comunicar. No, va a ser en el transcurso del día. Entonces, para unos, tal vez hay unas personas, todos conocemos a personas que quieren siempre leer la Biblia como a las 6 de la mañana. Hay otros que quieren hacerlo antes de acostarse. Y entonces, cualquier hora del día, vamos a ponerlo en el grupo. Yo leí hoy capítulos 1 y 2, tengo unos comentarios y una pregunta. Y otras personas tras el día pueden como contestar la pregunta y poner sus propios comentarios. Otra pregunta, pastor. Sí, nada. Es como si fuera un cuestionario, ¿no? O sea, leemos la palabra de Dios, leemos, por ejemplo, primera y segunda, lo que hayamos entendido, y si tenemos dudas le preguntamos a los compañeros o entre nosotros nos ponemos si alguno no lo entendió o a lo mejor qué es lo que Dios nos habló, ¿no? Así es. Entendimos de lo que Dios nos habló. Exactamente. Y no hay un requisito de cuántas palabras tienen que poner. Entonces, tal vez un día alguien solamente va a poner, leí hoy, fue una bendición, especialmente noté esta cosa y nada más. Y está bien. Entonces, lo que vamos a querer hacer con este proyecto es sencillamente leer y edificar por comentar. Entonces, no tiene que ser mucho, pero puede ser mucho. Tal vez alguien tiene mucho que decir. Puede ser por mensaje, puede ser por mensaje de voz, puede ser como quieran. Pero vamos a usar el grupo de WhatsApp para este proyecto. ¿Está bien? ¿Otras preguntas, dudas, comentarios, críticas? Bueno, si no hay, entonces, importante como siempre, ver el video. Nuestra próxima clase sería el lunes. Vamos a querer siempre ver ese video, tal vez más de una vez para estudiarlo, porque no vamos a siempre repasarlo. Como hoy fue la historia de Mateo 9, y no lo leímos en la clase, entonces hay que estudiar el video antes. La próxima clase sería el lunes a la misma hora, y también siempre estoy aquí. Entonces, unos de ustedes me han escrito mensajes personales sobre la clase con preguntas o dudas o cosas de los cuales querían hablar o comentarios, y siempre está bien. Por eso estoy. Es mi privilegio poder conversar con ustedes fuera de la clase también. Entonces, cualquier cosa, aquí estoy. Bien. Entonces, ahora vamos a terminar nuestro tiempo aquí juntos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias y gloria por la obra de Jesucristo en este mundo. Él vino a este mundo para ser nuestro Salvador, y por medio de su vida perfecta, Él vivió la vida que no hemos vivido para nuestra salvación, para poder proveer a nosotros la toga de justicia, para que en tu vista somos, Señor, perfectos con la perfección de Jesucristo. También te damos gracias y gloria que Jesucristo vino para ser nuestra motivación, que su amor nos motiva a amarte a ti, Señor, y también para amar a nuestro prójimo, viviendo como tus discípulos en este mundo. También te damos gloria porque Jesucristo es nuestro ejemplo en cómo Él vivió con todas las personas en la sociedad de ese entonces. Vemos que nosotros, como sus seguidores, como los que van a reflejar su amor en este mundo, vamos a querer también vivir con el mismo amor. Anímanos, Señor, por tu amor, para que hablemos con la gente esta semana en las cosas que decimos, Señor, que sean siempre sazonados con tu amor y la verdad, que vivimos en tal manera que tengamos las oportunidades para hablar con la gente sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
Siempre oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Amén, amén. Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto estar aquí con Buenas noches nosotros. para todos. Amén. Bendiciones Estudiar la para palabra todos. de Dios. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios los Pastor, bendiga yo, este fin de semana. Sí, gracias Martín igualmente. Julia. pastor, Sí, Julia. Buenas noches, que Dios les bendiga. Un placer haber tomado esta clase. Gracias igualmente. pastor, Sí, dígame. hola, pastor. Ah, Sol. Buenas noches. Sol, buenas noches. Le voy a poner en el grupo la grabación de la clase. Hasta mañana. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Narda. Buenas noches a todos. Hasta luego. David, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Pastor. Hola, pastor. Hola, Sol. Hola, pastor. Hola, Sol. Yo le pido disculpas porque no pude estar en la clase, que cree que me sentí muy mal. Estoy muy mareada. Tengo deseos de náusea y me duele el estómago. Me sentí muy mal. ¿Me puede hacer el grande favor de disculparme? No, y sí, por supuesto, Sol. Voy a poner, si quiere ver la grabación de la clase, la voy a poner en el grupo. Sí, por favor. Sí. Sí, por favor. Y le voy a orar al Señor también, que te dé salud y sí, descanso de todas las enfermedades para que pueda hacer su voluntad con paz y tranquilidad. Y muchas gracias, pastor. Me sentí muy mareada. Sí. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias igualmente, Sol. Descansen. Gracias, pastor. Gracias igualmente. Juan Manuel, Narda, también buenas noches. Que descansen. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos, pastor. Dios me los bendiga. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches.